Buen día, audiencia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, febrero 19 del año 2023. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Bolivia, Chile, Islas Canarias, Puerto Rico, Reino de Marruecos, Latinoamérica y Suecia. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio objetivo. Bueno, tenemos problema de conectividad, se nos ha caído aquí la parte del satélite. Bueno, ya regresa también. Es cuestiones del satélite. Ya estamos teniendo de nuevo a Iván, quien nos dirá cuáles son nuestros titulares. Claro, son diversos porque las dinámicas en la democracia y sin aprender, digamos, de las lecciones que desarrolla el fútbol en Colombia. Asimismo tendremos resumen, Pablo Neruda fue envenenado, base del Guantánamo, cumbre del Caribe en Bahamas, opositores en Venezuela no cumplen el acuerdo, transformación y resistencias. Lula ayudará en una reinserción en Brasil, envío de armas a Ucrania y más. Así es precisamente. Tenemos entonces la ocurrencia en los pueblos pobres, Canarias sin agua. Oiga, increíble esta cuestión y no es simplemente por la plataforma continental, ¿no? Puerto Rico por delante de USA o Corea. Episcopado y jerarcas, oiga carajos, investigados en Bolivia. Historia, guerra y paz y detectan contenedores o escondederos de armamentos en Ucrania, para aquellos que dicen desde Occidente que está ganando Ucrania. Así es. Desarrollamos de esta manera de principales hechos noticiosos empezando en Colombia porque fueron dinámicas distintas y eso es producto de la democracia que se vive en Colombia porque se manifestó de varias maneras durante esta semana. Así nos lo informa nuestro corresponsal en Colombia, Saúl Ignacio Peláez. Lo escuchamos, Saúl. La dinámica de la democracia colombiana se manifestó totalmente durante esta semana que está concluyendo. Primero, con los actos de la oposición los días domingo y lunes, previo a la marcha opositora del miércoles 15 de febrero. Pero antes de eso aparecieron las marchas en favor del gobierno, que si bien fueron unas marchas muy importantes, pues fueron muy provechosas en el sentido de que no hubo detalles por lamentar. Lo más importante de ella fue el discurso que dio Gustavo Petro desde la Plaza de Armas en la ciudad de Bogotá con respecto a las 3 reformas fundamentales de salud, que son en este caso la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral, con toda la pedagogía del caso, a pesar de la multitud y la gente que estaba. Volviendo de nuevo a las marchas, hay que hablar de que el día 15 de febrero hubo terribles incidentes, en especial con varios periodistas alternativos acá en la ciudad de Medellín, sobre todo con Hernán Muriel y los compañeros de Cofradía para el Cambio, porque una turba de esos manifestantes uribistas los fueron a increpar cuando ellos estaban haciéndoles preguntas a otros manifestantes sobre el motivo de participar en esa marcha convocada por la oposición. En el resto del país las marchas transcurrieron con cierta normalidad, aunque se reprocha también que en una de las marchas en favor del gobierno en la ciudad de Cali fueron expulsados sin ningún tipo de razón alguna algunos periodistas de RCN y de Semana. Hay que tener en cuenta que el ejercicio del periodismo, independiente de que sean periodistas alternativos o periodistas tradicionales, está consagrado en la Constitución Política de Colombia y por supuesto debe ser garantizado por todas las autoridades. De todas maneras, ese hecho en particular que se registró ayer en la Plaza de San Antonio, en la ciudad de Medellín, es reprochable desde todo punto de vista, porque
Precisamente Hernán Muriel y su equipo habían pedido desde el día anterior garantías de seguridad a la autoridad municipal y estas garantías de seguridad también brindaron por su ausencia. Para Radio Clarín de Colombia desde la ciudad de Medellín les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Muy buen día. Gracias, Saúl Ignacio, hombre, y es que están desconociendo de una el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consiste en el derecho de informar y de ser informado. Bueno, y entonces la oposición, ¿qué quiere? Reclaman que no les dan participación, se les está dando participación, se les está ayudando a visibilizar las grandes, entre comillas, movilizaciones a la oposición en busca del golpe que tumbara Petro. Pero llegan los medios contrahegemónicos y apedrean, emprenden contra los periodistas independientes, alternativos y contrahegemónicos. Gracias, Saúl. Así continuamos con nuestro experimento que es de voces, un resumen. En esta ocasión nos vamos con todo un resumen de Latinoamérica, gracias a la colaboración de nuestro compañero, aliado y corresponsal en La Habana, Cuba, en los temas que tienen que ver con las dudas que se generan respecto a la muerte de Pablo Neruda allá en Chile. Bueno, Pablo Neruda fue un compadre, un camarada de Salvador Allende, porque así es que lo recuerda la historia. Base de Guantánamo, cumbre del Caribe en Bahamas. Opositores en Venezuela no cumplen el acuerdo. Transformación y resistencias. Lula ayudará en reinserción en Brasil y envío de armas a Ucrania. Este es pues nuestro experimento de esta semana a nivel latinoamericano. Buenos días, fuente de la noticia. El Siglo, Chile, Neruda. Justicia recibió informe de expertos que confirma el envenenamiento. Este miércoles los peritos internacionales del Centro de ADN Antiguo de la Universidad de McMaster, Canadá, y del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, entregaron a la magistrada Paola Plaza el informe con información crucial sobre la muerte de Pablo Neruda, el que, según adelantó la familia, confirma que al poeta lo envenenaron la sustancia Clostridium botulinum. Fuente: Granma. La base yanqui en Guantánamo es fruto del servilismo hace 120 años. El 16 de febrero de 1903 el gobierno de Estrada Palma cedió, para la base naval en Guantánamo, un área de 117,6 kilómetros cuadrados del territorio nacional, que permanece ocupada desde entonces, en contra de la voluntad del pueblo cubano. Fuente: Telesur. Comienza 44 Cumbre de la Comunidad del Caribe en Bahamas. La secretaria general de la CARICOM destacó la voluntad que existe dentro del bloque regional para que Haití supere sus problemas. Fuente: Telesur. Presidente Maduro. Sector opositor no ha cumplido con acuerdo. El jefe de Estado recordó que este acuerdo se conversó durante meses y se firmó con garantes internacionales. Fuente: La Jornada, México. Editorial: Colombia, Transformación y Resistencias. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dirigió ayer un mensaje a la nación para explicar a los ciudadanos el sentido y la importancia de las reformas en materia de salud, pensiones y laboral que su gobierno presentó al Parlamento o se encuentra preparando. La esencia de las iniciativas impulsadas por el primer mandatario de izquierda en la historia de ese país reside en sustituir la mercantilización impuesta durante el periodo neoliberal por un sistema basado en los derechos y en la verdadera democracia, es decir, en que sea el pueblo y no el dinero quien mande en el Congreso, los juzgados y en el Palacio Presidencial. Fuente: Sputnik Brasil. ¿Poder blando brasileño? ¿Puede el carnaval ayudar a Lula en la reinserción internacional de Brasil? El carnaval brasileño, en sus diversas formas de manifestación, forma parte de la identidad cultural del país y tiene notoria fama internacional. En un momento en que Brasil se enfrenta a retos para reconstruir su imagen en el exterior, el poder cultural de las fiestas de carnaval llama la atención como posible elemento del soft power brasileño. Fuente: Resumen latinoamericano. Ecuador. Presidente amenaza a medio que reveló trama de corrupción. Comunicadores responsabilizan a Lasso de lo que pueda ocurrirles y ratifican que seguirán revelando detalles sobre supuestos actos ilícitos en su mandato. Fuente: RT en español. Canciller mexicano. El envío de armas a Ucrania no tiene apoyo en América Latina. Marcelo Ebrard reiteró que la región está a favor de encontrar una solución política al conflicto. Fin de la noticia, gracias. Red Internacional e Independiente. Bueno, ahí tenemos precisamente este experimento que estamos haciendo de enlazados desde La Habana a través de nuestro corresponsal Juan Carlos Pérez. Gracias, Juan Carlos.
Continuamos con hechos noticiosos ahora desde Chile, porque las ocurrencias en los pueblos pobres muy distantes a las de los países desarrollados o capitalistas, otros dirían países subdesarrollados versus países desarrollados. Nos amplía esta importante información desde Chile nuestro corresponsal Enrique Sáenz. Lo escuchamos, Enrique. De Colombia. En esta oportunidad no les hablaré sobre qué ocurre en Chile únicamente, sino que lo que ocurre con los pueblos pobres, como por ejemplo en el sur de Chile, devastado por los incendios que han consumido más de 28.000 hectáreas. Siempre los perjudicados son los pequeños campesinos, los propietarios de predios pequeños que más que nada son de subsistencia. Está también el terremoto devastador en Turquía y en Siria, que ha cobrado más de 60.000 víctimas, fallecidos, y miles de heridos, y miles de personas damnificadas. Está también los incendios en Uruguay, que muchos de ellos han sido apagados por la comunidad, ya que no cuentan con recursos ni bomberos para apagar los incendios. Es particularmente interesante esto porque siempre son los pueblos pobres los que sufren los efectos devastadores de la naturaleza. Esto por las condiciones precarias de vida que le impone el capitalismo. Es este sistema maldito el que afecta a los pueblos pobres del mundo, al que explota, oprime y mantiene la miseria y la marginalidad. También un saludo a los compañeros del ELN de Colombia, que están ahí tratando de avanzar en los diálogos de paz. Ellos han denunciado que las matanzas a manos del ejército siguen cobrando víctimas. Esto a pesar de estar el señor Petro en el gobierno. Este fue el relato de Enrique Sáenz desde Chile para todos los pueblos pobres del mundo. Bueno. Gracias Enrique, muy bueno, muy importante su balance y análisis que hace por un repaso rápido por Latinoamérica. Gracias Enrique. Ahora nos vamos un poquito más allá de nuestra plataforma continental. Canarias no tiene aguas, pues sencillamente porque no tiene plataforma continental. Bueno, y hay otros detalles, tal como nos lo hace saber nuestro corresponsal allá, Gabriel Domínguez. Adelante, Gabriel, lo escuchamos. Buen día, audiencia. Hoy voy a hablar sobre el tema de las aguas canarias. ¿Por qué Canarias no tiene agua? ¿Por qué Canarias no tiene zona económica exclusiva? ¿Y por qué Canarias no tiene plataforma continental? Bueno, la razón es muy sencilla. Canarias no es un estado archipelágico. En otras palabras, no es un país independiente como lo es Colombia, lo es Venezuela, lo es Argelia, lo es Marruecos o lo es España. Canarias es una colonia que ha sido sometida por las fuerzas de las armas a través de un brutal proceso de conquista y evangelización a mano de los reyes católicos y el Vaticano, así como mercenarios de Francia y Portugal. Entonces, según la ley del mar, la cual se rige por principio geográfico, determina la cuestión de los archipiélagos lo siguiente. Cuando hay un archipiélago que no es independiente y está cerca de un estado costero, esas aguas le pertenecen al estado ribereño adyacente, es decir, al estado costero más cercano. Canarias está en África, no está en Europa. Entonces, el país que está más cerca de Canarias, con 96 kilómetros de distancia, es Marruecos. Y por eso Marruecos tiene todo el derecho del mundo a tomar la zona económica exclusiva en la plataforma continental de Canarias, en total 350 millas. En esas 350 millas hay un montón de riquezas naturales, oro, gas, petróleo, etc. Así como el Banco Pesquero Canario-Sahariano, que es uno de los bancos pesqueros más productivos del mundo con variedad de diferentes especies animales. Entonces, claro, la única forma de que Canarias pueda tener esas aguas y el control sobre sus recursos naturales es siendo un estado independiente. Porque de hecho, ya le ha informado el ministro de Exteriores Álvarez, ministro de Exteriores de España, a el presidente del gobierno colonial, Ángel Víctor Torres, lo siguiente: Canarias no puede delimitar sus espacios marítimos con Marruecos porque no es un estado archipelágico, es decir, no es un país independiente. Con lo que la única forma de que nosotros tengamos nuestros espacios marítimos, nuestros recursos naturales y nuestra riqueza bajo nuestro control
es obteniendo la independencia y siendo un Estado independiente. Desde Islas Canarias para Radio Clarín les hablo Gabriel Domínguez. ¿Quién es que dijo? Gracias, Gabriel. Oiga, increíble que se dé eso. Un país, las islas que no solamente reclaman su independencia, pero claro, también nuestro corresponsal Gabriel Domínguez dice que una de las exigencias o requisitos primordiales pues para que tenga agua la isla de Canarias es su independencia absoluta. Sí, porque pues se nos hace una radiografía como unas partes pertenecen a la corona española y otra a otra parte. Gracias, Gabriel Domínguez. Continuamos con hechos noticiosos. Acá ahora un análisis que desarrollan en Colombia sobre la situación política del Perú, específicamente lo ocurrido con Keiko Fujimori y la política sin objetividad, pues no se determinan allí unas injerencias cuando se refieren a gobiernos progresistas, a diferencia como del gobierno de los Estados Unidos. Así nos lo hace saber bajo el análisis de nuestro compañero en Colombia, Saúl Ignacio Peláez. Lo escuchamos, Saúl. Fujimori. Ella, aparte de ser la hija de Alberto Fujimori, presidente del Perú durante toda la década del 90, es una señora que infortunadamente desde el punto de vista político pierde mucha objetividad. ¿Cómo se le ocurre pronunciar la palabra injerencia cuando hace referencia a los actuales gobiernos de México, Bolivia y Colombia? Y en cambio, ¿por qué no se pronuncia por la injerencia de los Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, Japón y otros países similares? ¿De qué clase de moral habla ella relacionado con el video que se supo en estos últimos días y bajo qué premisa funciona esta señora? Si hace parte de un aparato político y económico corrupto allá mismo en el Perú, hace parte de una oligarquía rancia que desafortunadamente no quiere soltar por nada del mundo del poder y está amparada por la Constitución Fujimorista de 1993, la misma que no quieren renunciar totalmente a 40 contratos ley relacionados con temas mineroenergéticos que son demasiado favorables a organizaciones multinacionales, sobre todo las de los Estados Unidos y Europa. ¿Con qué moral siquiera viene a pronunciar esta señora sobre temas de injerencia de otros gobiernos? Se le olvida que la autodeterminación de los pueblos es total y la soberanía de cada pueblo es única. Y cada constitución política lo reconoce de esa misma manera. Y así está contemplado en la Constitución Política del Perú, al menos la de 1979, y otros países lo han contemplado en sus cartas constitucionales en estos últimos años. Para que esta señora venga a distraer la gente, venga a distraer en medio del polvorín peruano, que aparte del polvorín de Ucrania, y porque terminamos mirando todos para el otro lado, a la esquina próximamente, la Tercera Guerra Mundial puede estar tan cerca en un abrir y cerrar de ojos, y cuando nos demos cuenta ya no habrá nada que hacer. Para Radio Clarín de Colombia les informó desde la ciudad de Medellín Saúl Ignacio Peláez Arango. Un feliz día y muchas gracias. Bueno, puede ser que doña Fujimori en el Perú nos comprenda, ¿no? Porque ese es el problema. Claro, esto no lo comprenderá, porque es la doble moral tal como nos lo dice nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Y la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos se mide con un mismo rasero. Eso no es de una forma para el uno y otra para el otro. Y nos vamos ahora, entonces, para Puerto Rico, donde hay unos dilemas allí también. Medios desinformadores celebran que Puerto Rico está por delante de USA y de Corea, cuando la situación neocolonial allá de los boricuas es muy distinta, y así nos lo hace saber nuestra corresponsal Berta Yuberchesi. Adelante, Berta. Buenos días, audiencia. Hace días, los medios celebraban la noticia de que Puerto Rico
ocupa el primer lugar de super anfitriones en Airbnb, por delante de Estados Unidos y Corea. Según esta plataforma de alquileres, cualquier anfitrión puede convertirse en superanfitrión si ofrece una hospitalidad excepcional. Lo que no cuentan estos medios es que debido al alza de estos alquileres de corto plazo, ahora es más caro comprar o alquilar viviendas en Puerto Rico. Mientras una familia boricua que en promedio gana $20,000 de ingreso anual, el alquiler promedio ha subido a $2,990 mensuales. Si bien la crisis económica ha forzado a muchas familias a que alquilen cuartos o su casa por esta plataforma para poder sobrevivir, el mayor incremento de alquileres Airbnb se ha debido a la compra de casas por inversionistas ricos extranjeros que se aprovechan de la Ley 60 de exención contributiva. Esto ha llevado no solo al aumento de los precios en la vivienda, sino que ha desplazado a cientos de familias pobres y de medianos ingresos. Un ejemplo nefasto es en un residencial público del sector Puerta de Tierra a la entrada del Viejo San Juan, donde un inversionista extranjero compró 15 edificios para convertirlos en Airbnb. Y el gobierno, que además de avalar esta infame ley, que se podría llamar Ley de Desplazamiento Boricua, tiene al mismísimo hijo del gobernador Pierluisi, a Anthony Pierluisi, como uno de los beneficiarios locales de ese desplazamiento. Él controla el mercado de estos alquileres en San Juan, donde posee sobre 88 propiedades, y además utiliza los servicios gubernamentales de la compañía de turismo pagados por el pueblo para darle publicidad a estos. Pero las comunidades, aunque hayan desplazamientos, se han organizado y están dando la batalla. Queda que el resto del pueblo y los movimientos progresistas se unan a esta importante lucha y decirle al gobierno, a los millonarios, que no pasarán. Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Interesante ese análisis que nos hace Berta Yuberchechi, allá desde Puerto Rico, que lucha por su emancipación definitiva. Gracias, Berta Yuber. Continuamos con hechos noticiosos porque ahora investigarán a los miembros del episcopado y altos jerarcas de la Iglesia Católica en Bolivia. Si nos lo hace saber nuestro corresponsal en Bolivia, Gabriel Villalba. Lo escuchamos, Gabriel. Buen día, audiencia. En Bolivia, los hechos más sobresalientes tienen que ver, sin lugar a dudas, con las investigaciones que se van a realizar a los miembros de la Conferencia Episcopal Boliviana, a los altos jerarcas de la Iglesia Católica que en noviembre del 2019 gestaron y fueron parte y actuaron como un actor político más en la ruptura del orden constitucional, la subversión del orden constitucional y finalmente la imposición de la señora Yanine Áñez en total contravención a la Constitución Política del Estado y los límites de la prelación presidencial. Se ha abierto una gran polémica indicando que como Iglesia Católica, como curas, no debieran ser llamados a declarar, se les debiera respetar un supuesto fuero de inmunidad que tiene la Iglesia Católica, pero nada más alejado de la verdad y la realidad de los hechos. Ningún sacerdote de ninguna iglesia en el Estado Plurinacional de Bolivia tiene ninguna especie de fuero o protección especial, ya que el artículo 4 de la Constitución Política del Estado establece que Bolivia se constituye en un Estado laico, no tiene una religión oficial, todas las religiones se encuentran en igualdad de condiciones y todos los curas, sacerdotes de las diferentes iglesias, en caso de haber incurrido en un ilícito penal,
pues deben responder por sus actos ante la justicia ordinaria. Únicamente el nuncio apostólico, que viene a ser el embajador del Estado del Vaticano, acreditado en el Estado Plurinacional de Bolivia, es el único representante diplomático conforme a la Convención de Viena del 69, que tiene cierta inmunidad diplomática, pero esto tampoco le faculta cometer ilícitos en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, se tiene toda esta situación que ha sido el foco de atención político, mediático, informativo en Bolivia. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Gabriel Villalba. Buen día, audiencia. Gracias, Gabriel Villalba. Y eso es, así, querida audiencia, así como en Bolivia hacen valer el artículo 4 de su Constitución Nacional, toda vez que Bolivia es un Estado laico, como en Colombia. Pero hombre, esto no tiene por qué haber impunidad para estos carajos, porque fíjese lo que pregonan, ¿no? Pero también miremos lo que hacen. Gracias, Gabriel Villalba. Nos vamos para donde el poeta, que se encuentra por allá en el Reino de Marruecos. Esto queda por allá en el sur de África. ¿Es sur o norte? Norte. Norte de África es donde está nuestro corresponsal poeta. En esta vez nos trae Faisal Chabaqui la segunda parte de la historia de la guerra y la paz. Una serie que está bastante interesante y por eso la hemos traído de nuevo con esta segunda parte. Adelante, Faisal Chabaqui. Una vieja historia sobre la guerra y la paz. Segunda parte. La razón por la cual las naciones de aquel tiempo imaginario decidieron prohibir la guerra en zonas pobladas fue realmente contundente. En su credo se consideraba inhumano llevar la guerra a personas pacíficas que se niegan por naturaleza a derramar sangre. Solo los soldados, gobernantes y líderes o cualquier voluntario pueden luchar, como se mencionó anteriormente. Ambos enemigos alejan su odio de los lugares donde viven y eligen un terreno distante para expresar su ira. Cada parte, al final de la batalla, ya sea victoriosa o derrotada, presenta mártires y héroes. Los que regresan a casa traen consigo cuentos y historias de valentía y coraje. Hoy vemos los horrores de la guerra directamente de frente en las pantallas de nuestros teléfonos celulares. A través de los medios hemos sido formados para aceptar la guerra como un asunto normal. La moraleja detrás de esa vieja historia enfatiza claramente el hecho de que el hombre inteligente moderno no ha podido alcanzar el nivel en el que puede diferenciar entre la guerra y la paz. Además, el hombre moderno aún no ha comprendido por qué habrá guerra. Usando el proceso de pensamiento de uno, nos daremos cuenta de que la guerra es contra el mal. Todavía podemos tener un mundo pacífico en el momento en que arrinconemos al mal. Desde el Reino de Marruecos, para Radio Clarín de Colombia, les hablo Faisal Chabaqui. Buen día, audiencia. Rusia aplasta a los nazis ucranianos. Calma, José Cheo, espera. Gracias, Faisal Chabaqui. Continuamos con hechos noticiosos ahora desde Suecia, porque Rusia ha detectado enlaces nazis que usan viviendas incluso civiles para esconder armamentos en Ucrania. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal en Suecia, José Cheo Sánchez. Lo escuchamos, José Cheo. José Cheo, lo escuchamos. Que utilizan viviendas civiles, escuelas y hospitales para esconder su armamento y artillería. Utilizan civiles como escudos humanos. Clara infracción al derecho internacional.
Todo mercenario que llegue a apoyar a las fuerzas nazis en Ucrania será reducido a ceniza, dice el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Otra información: ocupación, terror y diplomacia en Oriente Medio. Si bien el aliado más importante de los Estados Unidos tiene el gobierno más derechista de su historia, los mediadores entre Siria y Turquía tienen una posición debilitada en la región para los mismos Estados Unidos. Desde Suecia, para Radio Clarín de Colombia, les habló José Cheo Sánchez. Aún no aprendemos de los incidentes. Gracias, José Cheo. Todos hoy se nos están queriendo adelantar, necesitan que se hablan nuestros corresponsales. Ya vamos, aún sin aprender de los accidentes que cada vez más acongojan el fútbol colombiano. Es el análisis que nos trae esta vez Saúl Ignacio Peláez, desde Colombia. Adelante, Saúl Ignacio. Que cada vez más acongojan al fútbol colombiano. Este domingo pasado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué se registró uno de ellos. Un hincha ingresa desde la tribuna hacia el terreno de juego con el objeto de agredir físicamente al jugador de Millonarios, Daniel Cataño, y este a continuación corre detrás de este hincha y responde a la agresión. Esto se debe a la falta de seguridad brindada por las autoridades policiales a cargo de la logística propuesta por el club local, que era el anfitrión de ese partido. A causa de esa agresión y sin comenzar el juego, los jugadores del Millonario, la terna arbitral encabezada por Wilmar Roldán y los mismos jugadores del Deportes Tolima dialogan mutuamente y se ponen de acuerdo finalmente para que ese partido no se llevara a cabo porque no había las garantías de seguridad necesarias para ello. No es la primera vez que en el fútbol profesional colombiano ocurren estos hechos. Muchos incidentes parecidos y hasta peores siempre hay. Desde la ciudad de Medellín, para Radio Clarín de Colombia, les informó Saúl Ignacio Peláez Arango. Muchas gracias. Gracias, Saúl Ignacio. Digamos que ese es un acontecimiento que no debe suceder en ninguno de los estadios, ya que la hinchada, como su cuerpo deportivo y demás participantes futbolistas, no se debe presentar este tipo de agresiones. Hace falta cultura, aparte de la seguridad que debe proporcionar el equipo anfitrión o local, debe generarse un mayor reforzamiento de cultura en la hinchada para que esto no vuelva a suceder, porque observemos que uno de los hinchas, que fue el del Tolima, agrede sin haber empezado el juego a un jugador de Millonarios. Posteriormente dice perdón por la actuación y es irónico, pero después va a demandar al jugador, dice por daño de haberle pegado al mismo hincha que lo agredió inicialmente. Entonces es algo irónico, y desde el noticiero Radio Clarín de Colombia hacemos la invitación a que este tipo de deportes se jueguen en paz, a que exista esa cultura ciudadana que tanto se requiere. Así es, total. Gracias, y así, Saúl querida Ignacio. audiencia, ¿al señor? Que así es, gracias, Saúl Ignacio. Bien por el Gracias, análisis que nos Saúl. hace también. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. No sin antes decirle que nos disculpen, hoy hemos tenido problemas de conectividad y sobre todo de satélite, porque estamos estrenando una conectividad con satélite. Por eso las interrupciones, los flujos de conectividad. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.